En la madrugada helada del 2 de febrero de 1502, 3 hombres observaban en silencio mientras 2 siluetas se movían sobre sábanas empapadas de sudor y sangre. Un notario escribía con mano temblorosa, un médico tomaba notas clínicas, un emisario contaba las horas. Aquello no era una noche de bodas, era una auditoría, una documentación, una profanación disfrazada de diplomacia. Lucrecia Borgia, con 22 años, yacía exhausta bajo Alfonso de Este, duque de Ferrara. Era la tercera consumación de la noche. Sus muslos temblaban, su respiración era un gemino ahogado, sus uñas se clavaban en las sábanas bordadas con el escudo papal. Pero sus ojos no mostraban rendición, mostraban cálculo. Dicen que el cuerpo no miente, y el de Lucrecia contaba una historia que nadie en esa sala sabía leer. Su piel enrojecida por la fricción no hablaba de pasión, sino de resistencia. Sus labios mordidos no susurraban amor, sino estrategia. Cada gemido documentado por los testigos no era placer, era supervivencia convertida en performance. Lo que estaban a punto de presenciar cambiaría el mapa de Europa, no por las alianzas firmadas en pergamino, sino por el nuevo tipo de poder que nació entre sábanas manchadas y susurros silenciosos. Si historias como esta despiertan tu curiosidad por el lado oculto del poder, ayuda a este pequeño canal a crecer y alcanzar más curiosos. Deja tu like y suscríbete para no perderte ninguna crónica oscura. Para entender cómo Lucrecia Borgia llegó a esa habitación, vigilada como una yegua de premio mientras 3 hombres documentaban su intimidad, hay que volver a los pasillos perfumados del Vaticano, donde su padre no era solo el Papa, sino el comerciante de carne humana más exitoso de la cristiandad. Lucrecia nació el 18 de abril de 1480, hija del entonces cardenal Rodrigo Borgia. Aquello no fue un nacimiento, fue una inversión. Rodrigo, el futuro Papa Alejandro VI, ya había calculado que las mujeres de su sangre serían más útiles que cualquier ejército para conquistar Italia. Su hija no sería educada para la santidad, sino para la seducción política. Desde los 4 años, Lucrecia aprendió que su valor se medía en ducados, alianzas y tratados. Su institutriz no le enseñaba latín para leer las escrituras, sino para entender los contratos matrimoniales que llegarían cada año. A los 10 años, hablaba con fluidez italiano, español, francés y el idioma más importante de todos, el silencio calculado. Su belleza floreció como una maldición disfrazada de bendición. Cabello dorado como el oro papal, piel blanca como el mármol de San Pedro, ojos azules que reflejaban tanto inocencia como inteligencia afilada. Los embajadores que visitaban el Vaticano no la veían como una niña, la evaluaban como una obra de arte que pronto iría a subasta. El primer pretendiente llegó cuando Lucrecia tenía apenas 11 años. Giovanni Sforza, señor de Pesaro, 30 años mayor que ella, con aliento a vino agrio y manos que temblaban más por el vicio que por la edad. La boda se celebró en 1493, cuando ella apenas había comenzado a menstruar. Su padre la entregó como quien firma un cheque, con elegancia, sin vacilación, ya calculando la próxima transacción. Pero el matrimonio con Sforza resultó ser un pésimo negocio. Giovanni era débil, cobarde, políticamente inútil. Peor aún, no consumaba el matrimonio con la frecuencia que los Borgia esperaban. Alejandro VI necesitaba nietos, necesitaba herederos, necesitaba que el vientre de su hija produjera soldados para la causa. Cuando quedó claro que Giovanni era más adorno que función, la anulación fue inevitable. La acusación fue brutal en su simplicidad, impotencia. Lucrecia, con 16 años,
Tuvo que declarar ante un tribunal eclesiástico que su marido no podía cumplir con sus deberes conyugales. La humillación fue pública, documentada, sellada con el sello papal. Giovanni escapó de Roma jurando venganza, pero ya no importaba. Lucrecia había aprendido la primera lección del poder Borgia. Los hombres débiles se descartan como ropa vieja. El segundo matrimonio llegó en 1498. Alfonso de Aragón, duque de Viselle. Era todo lo que Giovanni no había sido. Joven, hermoso, viril, con sangre real napolitana. Esta vez, Lucrecia se enamoró. Alfonso tenía 18 años, un rostro angelical y modales dulces que contrastaban con la brutalidad de la corte papal. La consumación fue genuina, apasionada, documentada por médicos que confirmaron la fertilidad de ambos. Durante 2 años, Lucrecia conoció algo parecido a la felicidad. Alfonso la trataba como una mujer, no como una inversión. Le escribía poemas, la acompañaba en paseos por los jardines del Vaticano, le susurraba secretos que nadie más debía oír. Tuvieron un hijo, Rodrigo, y por primera vez en su vida, Lucrecia creyó que el amor podía coexistir con la política. Pero los Borgia no perdonan la felicidad no autorizada. El 15 de julio de 1500, Alfonso de Aragón fue atacado por asesinos en las escalinatas de San Pedro. Las heridas no fueron mortales, pero la convalecencia sí. Mientras él se recuperaba en sus aposentos, cuidado por Lucrecia, alguien entró una noche y completó el trabajo. El método: estrangulamiento con una cuerda de seda, el mismo material con que su esposa se adornaba. Lucrecia encontró el cuerpo al amanecer. No gritó, no lloró. Solo se sentó junto al cadáver y acarició su rostro frío hasta que llegaron los médicos. Ese día comprendió la segunda lección del poder Borgia. El amor es un lujo que los peones no pueden permitirse. Su padre le concedió 3 meses de luto. Después le presentó una nueva lista de pretendientes, porque en el mundo de Alejandro VI, una viuda joven era un recurso demasiado valioso para desperdiciarlo en lágrimas. En enero de 1501, Lucrecia Borgia estaba oficialmente en el mercado, pero esta vez las condiciones habían cambiado. Alfonso de Este, duque de Ferrara, no era un noble cualquiera, era ingeniero militar, experto en artillería, señor de una de las ciudades más prósperas del norte de Italia. Tenía 35 años, había enterrado a su primera esposa sin drama y manejaba tanto los cañones como la diplomacia con precisión letal. Cuando sus emisarios llegaron a Roma, no vinieron a cortejar, vinieron a negociar. Las condiciones que impusieron fueron insólitas, incluso para los estándares de los Borgia. Exigían una dote de 100.000 ducados, la fortaleza de Cento, el ducado de Nepi, y algo más, una garantía absoluta de que el matrimonio sería consumado y documentado según un protocolo que ellos dictarían. No querían otra anulación por impotencia fingida, no aceptarían dudas sobre la legitimidad de futuros herederos. Querían pruebas irrefutables. Alejandro VI leyó los términos sin pestañear. Su hija valía cada ducado, cada fortaleza, cada documento que pidieran. Italia se fragmentaba entre Francia y España, y Ferrara controlaba el paso del río Po. Una alianza con los Este no era solo un matrimonio, era supervivencia. Pero cuando Lucrecia leyó la cláusula especial, algo se endureció en su mirada. Los Este no exigían solo la consumación, exigían una triple consumación documentada por testigos oficiales en una sola noche, con intervalos medidos para garantizar el vigor de ambos. Su cuerpo no le pertenecía, pensó, nunca le perteneció. Pero si su cuerpo iba a ser usado como instrumento, al menos ella elegiría la música. El espectáculo más íntimo y público de sus vidas estaba a punto de comenzar, y Lucrecia no sería solo la actriz principal,
sería la directora. La cámara nupcial olía a incienso, cera derretida y algo más sutil, miedo. No el miedo de dos jóvenes ante lo desconocido, sino el terror refinado de dos actores que saben que cualquier error en su performance puede costarles el ducado y tal vez la vida. Lucrecia se había bañado con agua de rosas y aceites que suavizarían la fricción repetida. Su cabello trenzado con perlas caía sobre un camisón de seda tan fino que era más promesa que protección. Alfonso vestía una túnica burdeos que se deslizaría fácilmente, diseñada para un teatro íntimo, con una audiencia muy específica. Los testigos ya esperaban en sus posiciones. El notario papal con pergaminos y sellos preparados para documentar cada fase. El médico de la corte de Ferrara con instrumentos para verificar la virginidad perdida y el vigor masculino. Y el emisario del rey de España con órdenes de observar y reportar cada detalle a sus señores. Las reglas eran claras: 3 consumaciones completas separadas por intervalos de al menos 1 hora, con evidencia física verificable en cada ocasión. Alfonso se acercó primero. Sus manos temblaban ligeramente, no de nerviosismo, sino de furia contenida. Odiaba la humillación tanto como ella. Inclinándose hacia su oído, susurró: «Perdóname por lo que tendremos que hacer». «No me pidas perdón», respondió Lucrecia. «Pídeme que ganemos». La primera consumación comenzó con la extrañeza de 2 desconocidos tocándose bajo la mirada de terceros, pero gradualmente, a medida que sus cuerpos encontraban un ritmo, algo inesperado ocurrió. La atracción que habían negociado por días se volvió auténtica. No era amor, era algo más primitivo y útil: reconocimiento mutuo. Alfonso descubrió que Lucrecia no era la virgen tímida que fingía ser, sino una mujer que conocía su cuerpo y sabía usarlo como un arma. Lucrecia encontró en Alfonso un hombre que no la tomaba como objeto, sino como cómplice. Sus gemidos se volvieron genuinos, sus respiraciones sincronizadas. Cuando terminaron, pasada la medianoche, el notario anotó: «Primer acto consumado con éxito, evidencia física verificada». El médico confirmó el sangrado mínimo y el vigor masculino sostenido. El emisario redactó su primer informe: alianza certificada conforme protocolo. Durante el primer intervalo, mientras se limpiaban, ella le hizo una pregunta: «¿Cuántas veces has tenido que probar tu virilidad ante testigos?» «Ninguna», admitió él. «Es la primera vez que mi virilidad firma un tratado». Rieron en silencio, una risa de supervivientes. La segunda consumación fue más intensa. Sus cuerpos ya se conocían, pero el cansancio empezaba a manifestarse. Lucrecia sentía el ardor de la fricción. Alfonso sentía la presión de mantener la performance bajo vigilancia. Pero habían encontrado un método: transformar el acto en una competencia privada donde ambos ganaban al probar que podían superar cualquier humillación. Esta vez, Lucrecia tomó el control. Se movió sobre Alfonso, dictando el ritmo y la profundidad, demostrando a los testigos y a sí misma que una mujer documentada como mercancía podía ejercer dominio incluso en el acto de su propia venta. El notario escribió: «Segunda consumación completada, vigor sostenido en ambos cónyuges, evidencia de colaboración activa». Eran las 3 de la madrugada cuando iniciaron el tercer y último acto. Los cuerpos de ambos protestaban. La piel de Lucrecia estaba irritada, sus músculos exhaustos. Alfonso se mantenía firme por pura fuerza de voluntad. Pero fue en esa tercera vez que ocurrió algo que ningún testigo sabría registrar. Se enamoraron, no con el romanticismo de los poetas, sino con el amor más pragmático y duradero: el reconocimiento de que habían encontrado a su igual, alguien capaz de jugar el mismo juego brutal con la misma inteligencia feroz. Cuando terminaron, al amanecer, el último documento fue firmado y sellado. Lucrecia y Alfonso quedaron solos por primera vez en 7 horas. Se miraron, exhaustos, maltratados, documentados hasta el último gemido. Y sonrieron, porque habían ganado algo que ningún contrato matrimonial podía garantizar: un cómplice para el resto de sus vidas.
Los documentos llegaron a Roma 3 días después. El Papa Alejandro VI los leyó con la satisfacción de un comerciante que acaba de cerrar el negocio del siglo. Su hija había cumplido su parte. La alianza con Ferrara estaba sellada en pergamino, sangre y sellos certificados. Lo que el Papa no sabía era que en esa habitación había nacido algo mucho más peligroso que cualquier alianza. Una sociedad entre iguales. Los primeros meses del matrimonio confirmaron esto. Lucrecia no era solo una duquesa decorativa, era una administradora brillante, una diplomática sutil que entendía las finanzas del ducado mejor que la mayoría de los consejeros. Alfonso no era solo un militar, era un visionario que transformaba Ferrara en la ciudad más avanzada de Italia. Juntos convirtieron su matrimonio en la sociedad política más eficaz del Renacimiento. Ella administraba la corte, las alianzas, las intrigas. Él desarrollaba la industria, las fortificaciones, la artillería. Ferrara se volvió indispensable. Ellos probaron que el poder no necesita corromper si se comparte entre iguales. El embarazo llegó en 1503. Esta vez, Lucrecia vivió la experiencia como una elección, no como una obligación. Cuando su hijo Hércole nació, fue recibido como heredero de una sociedad, no como producto de una transacción. Durante 17 años, hasta la muerte de Lucrecia en 1519, la pareja redefinió el matrimonio aristocrático. Subvirtieron el sistema desde dentro. Cuando Lucrecia murió a los 39 años, Alfonso lloró genuinamente. No había perdido solo una esposa. Había perdido a su socia en la construcción de un poder que sobreviviría por siglos. La historia cuenta que los documentos de aquella noche de febrero se perdieron. Algunos dicen que la propia Lucrecia los hizo desaparecer. Otros creen que Alfonso los destruyó después de su muerte, quemando las pruebas de la noche en que ambos fueron reducidos a ganado certificado, como un último acto de amor. Esta no fue la historia de una prostituta papal ni de una envenenadora. Fue la historia de una mujer que transformó su humillación en triunfo, que probó que las víctimas inteligentes pueden subvertir los sistemas que las oprimen. Lucrecia no abolió los matrimonios políticos, los redefinió como sociedades. No escapó del sistema, lo usó como trampolín para crear un nuevo modelo de poder compartido, demostrando que un cuerpo documentado como evidencia legal puede convertirse en instrumento de emancipación. Y en eso, su historia sigue siendo urgentemente contemporánea.